nos encontramos con el abogado Héctor Villasana, él es abogado constitucionalista. Sí, pues sí, vamos a decirnos así, postulante y especialista en materia de amparo, más bien. Especialista en Sí, materia de amparo, excelente. Bien, licenciado, ¿es usted una persona que procura la verdad? sí, Se aprobaron algunas modificaciones en los últimos días, entre estas la ley de amparo allá en el Congreso de la Unión. Los riesgos inmediatos que se observan por parte de litigantes. sí, pues mira, muy grandes. Yo creo que no se ha dimensionado la gravedad de esta reforma porque nos deja sin un escudo muy importante para reformas o expedición de leyes que afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Creo que se reforma esta ley pensando en casos en particular para que no se suspendan las reformas del Ejecutivo específicas, la de Afores, las obras que pretenden realizar o que hacen, pero trasciende, afecta mucho más allá de eso. Entonces, es muy grave porque nos deja sin un escudo, sin una protección los ciudadanos para arbitrariedades o reformas que vengan a afectarnos a los ciudadanos en nuestros derechos fundamentales, llámense pensiones, llámese alguna decisión del Ejecutivo, no solo federal, del Estado. Imaginémonos que un municipio emite un reglamento, que un Congreso del Estado realice una modificación de una ley que nos afecte, que ya ha sucedido, y se nos pretende privar de este mecanismo de defensa. Entonces, La ley de amnistía también se aprobó. ¿Esta le da más poder al Ejecutivo todavía? totalmente, le da una facultad discrecional y subjetiva de otorgar un perdón, de liberar a alguna persona que fue decretada ya responsable por un juez. Esto es, ya tuvo su juicio, ya desahogó sus pruebas, ya un juez en sentencia firme la determinó culpable y sin mayores requisitos más que la voluntad del presidente de la República, permite que se le otorgue este perdón y sobre todo con criterios pues muy subjetivos. Dice, reformaron el artículo 9 para efecto de que el presidente, si esta persona otorga información relevante para el esclarecimiento de un hecho en beneficio del Estado, podrá ser indultada. ¿A qué se traduce eso? Pues a que el presidente determinará si esa información es o no importante y qué asunto es de interés público. Entonces es un esquema bastante peligroso que le da un poder muy fuerte al Poder Ejecutivo. El presidente de la República actual ha sido señalado de estar de alguna manera inmiscuido con el crimen organizado. Esto podría ser una facultad que se otorga él mismo para darles a sus amigos algún tipo de indulto. Sí, él puede otorgarle o le podrá otorgar amnistía a cualquier tipo de persona que esté sujeta a cualquier tipo de delito contra la salud, robo de hidrocarburos, delincuencia organizada, delitos electorales, a quien sea. Entonces, por supuesto que se especula la posibilidad de que en algún momento se pueda indultar a personajes allegados al crimen organizado, a cierto cártel, a cierto grupo delictivo, al grupo del robo de hidrocarburos, que estén relacionados con tema de tráfico de inmigrantes o de personas. Y luego, bueno, pues también los delitos electorales, ¿por qué no? Aquellos, porque incluso habla de personas sentenciadas y procesadas. Entonces, aquella persona que esté sujeta a un proceso penal, que el presidente ahora en vísperas de que se vaya le quiera otorgar protección, pues simple y llanamente lo perdona, le retira su proceso penal y ya no puede ser juzgada esa persona. Entonces, se ve direccionada a un esquema estrictamente político, pero sí, evidentemente de ese tamaño está el abanico abierto que se le dio al presidente de la República con esta ley de amnistía, con esta reforma a la ley de amnistía. En el caso de la creación del Fondo del Bienestar con las afores de 70 personas, de personas de 70 años, pues los riesgos que se observan sobre todo a lo que las personas han obtenido con esfuerzo. Sí, a ver, hay que dejar muy claro que estos recursos son de los trabajadores, de la gente que aportó
durante tiempo y durante años y tienen su fondo de retiro. No es del Estado, como se ha dicho. Entonces, no lo han recuperado por precisamente el burocratismo, por desconocimiento, por ignorancia. Los que hemos estado, un servidor como abogado que ha auxiliado a clientes que han ido a mi oficina para auxiliarles a la recuperación del fondo, es un verdadero problema para ellos y para las familias. Cuando el beneficiario fallece y sus sucesores, es un verdadero problema y es un verdadero tema burocrático. Pero es dinero de los trabajadores. Entonces, el día de esta reforma, ¿qué pretende? Retirarle ese dinero, que lo administre el Estado, que de entrada ahí, claro que es una, y ni siquiera una expropiación, porque cuando te expropian hay una contraprestación. Aquí es una, es apropiarse de bienes privados por el Estado, administrarlos y luego dicen ellos que ellos lo van a entregar cuando se reclame. Ya quiero ver si a las Afores era un problema recuperarlo. No quiero saber el problema que va a ser tratar de recuperar ese dinero de la tesorería de la Federación. Va a ser punto menos que imposible, pero eso le va a dar al Estado un fondo muy grande para seguir con sus programas electoreros y sociales, ¿no? Con ese dinero que no es del gobierno, es de los trabajadores y de sus ahorros. Desde su punto de vista, se está mezclando lo político con lo jurídico. Desgraciadamente son ramas, Carla, que van muy de la mano y es una contaminación muy delicada. Siempre que lo jurídico se ve contaminado, inmiscuido, combinado con un tema político, es malo, es delicado. Y lo hemos visto, yo creo que a través de la historia. Entonces, en estos casos se conjugan temas políticos, electorales y luego jurídicos. Y entonces, pues, se hace un caldo de cultivo, pues, para la polarización, ¿sí? Porque decisiones jurídicas luego se hacen ver como que son con fines electorales o políticos, cuando no lo son. Y luego las decisiones de los jueces o de los magistrados o de los ministros de la Corte, pues también cuando no son favorables para cierta postura, pues luego se descarga en lo político. Y luego también lo delicado es que los poderes judiciales también se contaminan del tema político, entonces dejan de cumplir con su función estrictamente jurisdiccional, de dictar la ley, de resolver los casos concretos, y luego también ellos empiezan a resolver en función de la condición política, sumamente delicado, porque los jueces, el poder judicial, no debe o debe ser el más blindado de intereses políticos, electorales. Tiene que resolver los casos concretos al margen de circunstancias políticas electorales, pero esa combinación es, desde mi perspectiva, la más peligrosa, delicada, pero desgraciadamente una constante cada vez más. El papel de la Corte, ¿cuál va a ser, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? En una semana se aprobaron muchísimas leyes riesgosas para los mexicanos. Sí, la Corte históricamente tiene el papel más importante, que es velar por el respeto de la Constitución y que los otros dos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, cumplan a cabalidad con el mandato constitucional. Entonces, ahora con mucho mayor importancia la Corte asume un rol muy importante de contrapeso para poder controlar y limitar los excesos que puedan estar cometiendo y que ahora está cometiendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tan es así que la actual administración, advirtiendo esa circunstancia, ha querido meterse para tener control de la Suprema Corte a través de imponer ministros afines a la política gubernamental, no jurídica, a la política gubernamental. Claramente es una intromisión o tratar de acaparar la Suprema Corte de Justicia, debilitarla para que entonces se convierta en un poder que, lejos de velar por el respeto de la Constitución y de los derechos humanos y de los tratados internacionales, que es su verdadera función, pues entonces volverse un autorizador o un comparsa de las decisiones políticas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Pero hemos llegado al absurdo que un expresidente de la Corte ya es
ya forma parte de una campaña política y llegó al grado de renunciar al alto grado de ser ministro de la Corte para irse a una campaña política. Y luego, en sustitución, se nombra una ministra sin ningunas credenciales para ello, exclusivamente para tener un voto en la Corte y poder autorizar o que las decisiones que por nuestro sistema jurídico lleguen a la Corte, pues ir obteniendo los votos para que se favorezcan. La gravedad también que tiene la denuncia contra Arturo Saldívar, más allá del anonimato y demás, bueno, pues es una posibilidad de que él haya ejercido presión para favorecer al gobierno de Andrés Manuel. Sí, y yo creo que el mensaje es adecuado, que se abra una investigación objetiva, independiente, que esclarezca, si es que lo hubo, presiones que se pudieron suscitar entre las administraciones, entre el Poder Ejecutivo y aquellas que pudo haber llevado a cabo el ministro de la Corte en contra de jueces y magistrados en decisiones que se pudieron haber tomado. Ahorita más que nunca, el Poder Judicial, desde mi perspectiva, está tratando de generar esa confianza en la ciudadanía y que haya investigaciones y que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia, que se investigue la misma y si hay suficientes elementos para determinar alguna responsabilidad, que se actúe en consecuencia, en contra de Saldívar, en contra de jueces, en contra de magistrados, en contra de quien sea. ¿Aguantará la ministra presidenta Norma Piña todas estas presiones? Debería o tendrá que, y creo que con mucho valor y mucha valentía desde que asumió el cargo, ha tomado decisiones importantes. Ahora también debe tener el respaldo de sus pares en la Corte, de los diversos poderes también, del Poder Legislativo, del Senado, de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo evidentemente no lo tendrá, pero de la sociedad también la debemos de fortalecer y apoyar para que resista esto que es claramente una política en contra de ella y de la Corte y de la ala o de lo que estorba al Poder Ejecutivo. ¿Le alcanzará? Tendrá, pues, ojalá, por el bien del Poder Judicial y por el bien de la sociedad en particular, que todos, cuando nos sentimos agraviados por algún acto de gobierno, acudimos al Poder Judicial de la Federación. Buen reto tiene la presidenta Norma Piña y hasta ahorita lo ha enfrentado con valentía y ojalá que así se sostenga por el bien del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. A ti, Carla, muchas gracias. Gracias. Acaba usted de escuchar la voz del abogado Héctor Villasana.